Entonces, todos los lenguajes de programación orientada a objetos a mí me permiten realizar abstracciones a través de las clases. Una clase, como su definición les está comentando, es una descripción de un conjunto de objetos y va a tener dos partes. Una que son los atributos o características, y otra parte que va a contener el comportamiento, y ese comportamiento va a ser a través de métodos o funciones. Si ustedes pueden observar, este programa de consola es una clase, class program. De hecho, así se define. Si yo quiero crear una clase la puedo crear o almacenarla en un archivo, ¿verdad? O en un archivo almacenar una serie de clases. Entonces, las clases en C# contienen miembros. Los miembros engloban pues los atributos y engloban los métodos. Si yo puedo crear una clase acá, un archivito, agregar acá una clase. Y para ir con la secuencia de esto, voy a crear esta clase que se llame punto. La estructura de una clase, este al final es un archivo, ¿verdad? La estructura de esto pues tiene una parte para hacer importaciones de otras librerías, un nombre de espacio, y para definir una clase nosotros pues colocamos la palabra reservada class y le colocamos un nombre a esa clase, y es como nosotros pues la vamos a llamar o la vamos a invocar. ¿Qué es lo que contiene una clase? Les decía que contiene miembros. Dentro de acá, de las llaves, va a contener esos miembros. Unos miembros son de tipo atributo. Por ejemplo, puedo tener características de un punto. ¿Cuáles serían las características de un punto? En 2D, ¿sí? Porque acá no especifican eso, pero es un punto en 2D, ¿verdad? Tendría una coordenada en X y una coordenada en Y. Entonces, esas serían las dos características, ¿sí? Que me describen lo que es un punto. Las características son los atributos o son variables de tipo primitivo o también de tipo creado por nosotros, que van a mantener el estado del objeto o los valores que contiene esos objetos particulares. Entonces, acá, por ejemplo, voy a manejar estos puntos como enteros. Le voy a decir X y le voy a decir Y. Esa sería la definición de una clase con una sección de atributos. Ahora, ¿qué comportamiento va a tener ese punto? Ok, el comportamiento van a ser a través de los métodos. ¿Cuáles son los métodos que tenemos ahí? Tenemos fijar, leer X y leer Y. Entonces, yo puedo crear un método. Aún no sé a qué se refiere fijar. Lo voy a solo declarar ahora. Lo voy a declarar void, que no me retorna nada. Y le voy a llamar fijar. Voy a... ok. Voy a tener dos métodos. Uno que es para que me devuelva el valor de X y otro para que me devuelva el valor de Y. Entonces, en este caso, leer X. Lo que va a hacer leer X es retornarme el valor que contiene la variable que controle el estado interno. ¿Y cuál es ese estado interno? Es esta variable X. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a retornar. Y voy a hacer otro método para que me devuelva el valor de Y.
La clase, como ven, únicamente es una definición de una estructura que contiene atributos y comportamientos de un conjunto de objetos. Aquí no habla de objetos particulares como tal, ¿verdad? Simplemente es como la que me va a servir a mí, la clase, para la construcción de los objetos. Ahora, a todo esto, tanto los atributos como el comportamiento, que son los métodos, se le conoce como miembros. Miembros que pertenecen a la clase. Los miembros tienen niveles de visibilidad, o sea, puedo verlos externamente, o sea, fuera de la clase, o puedo verlos solamente a lo interno. Entonces, los dos niveles de acceso que tienen o que estoy mostrando actualmente son privados y otros son públicos. Los que son públicos o los miembros que están marcados como públicos van a poder ser accedidos externamente. Estos son, nuevamente, repito, los métodos y estos son los atributos. Ahora bien, hay un método que es muy especial, que se le conoce como constructor. Los métodos constructores a mí me sirven cuando inicializo o instancio el objeto, cuando creo el objeto. Entonces, yo voy a definir un constructor del cual yo voy a recibir los valores y lo voy a utilizar en las variables internas que tenga eso, ¿verdad? ¿Cómo declaro un método? El método tiene una estructura particular. Debe ser público y debe de llamarse como la clase, ¿sí? Y que en este caso sería punto, ¿verdad? En este caso, yo necesito recibir dos valores cuando se cree punto, que sería que me dé el valor de X y que me dé el valor de Y. Bien, a este punto, fíjense que voy a hacer algo y le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner 2D. Imagínense que yo lo creé 2D desde un inicio. Este es el nombre del archivo y lo voy a cambiar porque puede haber un punto en 3D, ¿verdad? O un punto unidimensional, así que ya luego les hablo de esa terminología y de lo importante que es establecerle buenos nombres a las clases y a los paquetes y a todo. Es bueno establecerle un buen nombre. Bien, esta es la definición de una clase. Atributos, su método constructor y el comportamiento que tiene ese. Acá hay varios principios que se están, pues, de la teoría que estudiamos, se están cumpliendo. Primero que nada, yo los datos no los puedo manipular externamente o directamente. Tengo que utilizar los mensajes. Estos serían los mensajes, ¿verdad? Con esto yo le voy a pasar mensajes al objeto. Tengo que utilizar los mensajes para que éste pueda hacer o cambiar el estado interno de sus elementos o de sus datos. ¿Por qué? Bueno, esa es la encapsulación, ¿verdad? Yo le mando los datos o yo le mando mensajes o yo me comunico con el objeto a través de los mensajes y él va a modificar su estado interno como él lo determine y luego me devuelve a mí una respuesta o no me devuelve una respuesta. Bien, en este caso, yo para operar mi clase, yo necesito que desde que me construya, me establezca el valor de X o el valor de Y. ¿Por qué? Porque yo no puedo operar sin tener esos dos valores. Entonces, por eso me creé un constructor con esos dos valores. Dos parámetros, ¿verdad? X y Y. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Ok,
a la variable X le voy a asignar el valor que recibo por parámetro. Cuando hablo o utilizo this, es para hacer referencia a los miembros de esa clase. Si yo digo this.fijar, entonces me estoy refiriendo a los miembros de esa clase. Si yo hiciese esto, entonces esto se va por ámbito, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo acá? Ah, ok. Si ustedes se fijan, este X es, el nombre es igual que esa X. Sin embargo, los valores van a ser diferentes o las variables son diferentes. En este caso, si yo pongo X igual a X, él se va a ir por ámbito y el que esté más cercano, en este caso es el parámetro X, con él va a trabajar en caso de que haya una ambigüedad en palabra, ¿verdad? Entonces cuando le digo this X, le estoy diciendo, hey, esta variable privada, asignale el valor que viene por este parámetro. Y yo luego, pues, trabajo con eso. Lo mismo voy a hacer para Y. Voy a hacer otro método que me va a imprimir un mensaje en consola acerca de los valores que tiene, ¿verdad? Entonces, este lo voy a llamar imprimir, lo voy a llamar. Esto lo vamos a mejorar. No, mejor esto lo voy a hacer después. Lo voy a hacer después, pero no quiero enchivolarlos tanto. Ok. Bien, ahora yo ya creé la definición de mi clase. Yo acabo de crear una clase, una descripción de un conjunto de objetos que tiene comportamiento y atributos. Se le conoce como miembros. Estos son métodos. Este es un método especial que es constructor y estos son los atributos. Los atributos los tengo protegidos porque no me los acceden directamente. Ahora, en mis programas yo puedo utilizar esas clases para la creación de los objetos. Entonces imagínense que tengo 3 puntos, ¿verdad? Que son los objetos que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es utilizar la definición de la clase que acabo de crear para crear los objetos. Bien, ¿cómo puedo acceder? Pues básicamente a esa clase. Entonces yo puedo colocar. Recuerdan que cuando declaramos una variable la declarábamos tipo de dato y el nombre de la variable. Entonces acá el tipo de dato va a ser la clase que yo creo. Entonces acá, por ejemplo, voy a decir punto en 2D y le voy a poner como estos que están acá, ¿verdad? Objeto 1. Acabo de crear esta variable, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a crear el objeto, hago un proceso de instanciación. ¿Y qué hace ese proceso de instanciación? Pues le dice new, o ¿cómo se hace? New.2D, que lo que va a hacer es proporcionarme los constructores que yo he definido. En este caso, recuerdan que yo definí un constructor que me pedía dos valores, que me pedía el valor de X y que me pedía el valor de Y. Entonces le voy a decir que este es el punto 1, 1. Voy a crear otro objeto. Le voy a decir que este es el punto 2, 3, por ejemplo. Punto. Y le voy a decir que este es otro punto. Y este le voy a decir que es el punto 4. Entonces, objeto 1, objeto 2 y objeto 3 son objetos de la clase .2D. Entonces, ¿qué va a pasar? Ok, todo el comportamiento de eso y todos los atributos de eso van a estar en estos objetos llamados 1, 2 y 3. Cada uno de esos objetos contiene un estado interno, que son
pues los valores de las variables particulares que contienen cada uno de ellos. Ok, entonces, ¿ven por qué dice, este es el proceso de instanciación? ¿Sí? Un objeto es una instancia de una clase. Por esto, el objeto es una instancia de una clase. ¿Sí? Este sería, pues, la definición, la descripción de un conjunto de objetos y estas son las particularidades como tal. Bien, si yo, por ejemplo, escribo objeto 1 y coloco punto, yo voy a acceder a los miembros que son públicos de ese objeto. Por eso les decía, externamente yo voy a acceder a aquellos miembros que son públicos. Entonces ustedes pueden observar, yo tengo el método fijar, yo tengo el método leer X y yo tengo el método leer Y. Luego los otros los voy a explicar más adelante por qué aparecen equal, get, hashcode, getType y toString. Eso lo vamos a ver más tarde. Por ahora quiero que se fijen en que están los métodos que yo declaré públicos, que fijar, leer X y leer Y. Si yo marcase como privado, por ejemplo, externamente no puedo acceder a ese método. Ven que ya ni me aparece en la lista. No sé si se lo logran ver. ¿Por qué? Porque estoy marcando como privado. Estoy dándole un nivel de acceso únicamente a nivel de clase, pero no externamente. Bueno, lo voy a desmarcar. En un inicio, lo que se busca es que los datos no se puedan acceder externamente, sino que yo dé los mecanismos a través de los mensajes, a través de estos métodos, para que puedan acceder a mis datos, ¿sí? Pero a los datos accederlos directamente no lo puedo hacer. Todo lo voy a controlar a través de los métodos, ¿sí? Es la forma de que se comunican conmigo. Entonces, en este caso, si yo quisiera, por ejemplo, imprimir qué datos tiene el objeto 1, voy a llamar a leer X y lo estoy imprimiendo en consola, ¿verdad? Entonces me estoy comunicando a través del objeto para poder leer qué valor tiene X, pero no estoy accediendo directamente a la variable. ¿Lo ven? Acá tengo leer X, pero no accedo directamente a la variable como tal, sino que tengo ese método que a mí me ayuda a leer esa variable. Voy a cambiar, ya sé qué es fijar. Fijar es un método que puede cambiar y le voy a cambiar y le voy a decir mover X. Le voy a mandar el valor de X y a X le voy a asignar ese valor. Ahora he creado un comportamiento que se llama mover X, que le voy a mandar un valor de X para que reemplace el valor interno que tiene esa variable, ¿sí? Pero no lo hago directamente. Entonces con eso, por ejemplo, si yo quisiera que el objeto 1 se desplace en X, entonces yo le digo mover X y le voy a decir que el nuevo valor va a ser 10. Y luego puedo leer nuevamente el valor. Vamos a ver, esto lo voy a hacer acá. Okay, vamos a ver qué hace este programa. Lo voy a correr.
Y ahí me tiene que aparecer primero 1, que es este mensaje que está pasando acá. Y luego acabo de mover el objeto 1 a la posición de X10, entonces por eso ahora nuevamente cuando vuelvo a imprimir me sale 10. ¿Sí? Entonces eso sería la estructura de una clase. Esa también sería cómo se instancia un objeto y también cómo me comunico con el objeto, ¿verdad? Básicamente esos serían los elementos básicos de una clase.